Las estructuras que se encuentran en la imagen son las siguientes: retículo sarcoplásmico, túbulo T, membrana del túbulo T, fibra muscular, sarcolema, receptores DHPR, receptor de rianunida, sensor de voltaje, motoneurona con liberación del NT, placa motora, acción terminal de una motoneurona somática y la membrana de la cisterna terminal del retículo sarcoplasmático. Se forma un potencial de acción en las fibras motoras, haciendo que el nervio secrete aceticolina, la cual actúa abriendo canales de iones de sodio, despolarizando la fibra muscular. El sarcoplasma libera iones de calcio desde el retículo sarcoplásmico y las fibras de actina y miosina inician fuerzas de atracción, resultando en la contracción muscular. Buen día, hoy presentaré la pregunta número 1 que dice: enumera dos funciones del calcio en la contracción del músculo esquelético. La primera función es que cuando llega un impulso nervioso en la membrana de la fibra muscular, concretamente mediante la liberación del neurotransmisor acetilcolina, esta se despolariza produciendo una entrada de calcio desde el espacio extracelular. Este impulso se transmite a lo largo de la membrana, llegando al retículo sarcoplásmico, desde donde se libera calcio al citoplasma. Y la segunda función es que cuando el calcio del citoplasma aumenta, se producen puentes cruzados entre los filamentos de actina y miosina, que se desplazarán sobreponiéndose, produciendo así la contracción del sarcómero y con ello el músculo esquelético. Gracias. Voy a presentar la pregunta número 2 que dice: define en menos de 20 palabras el término fatiga muscular y enumera las tres causas principales de la misma. La fatiga muscular es la incapacidad o la falta de fuerzas para seguir realizando una determinada actividad y sus tres principales causas son: se produce por una reducción de los niveles de calcio necesarios para una adecuada contracción y relajación muscular, por acumulación de ácido láctico o por deficiencia de glucógeno y por una hidratación inadecuada. Buenos días, voy a presentar la pregunta 3, en donde me indica que defina en menos de 25 palabras los tipos de contracción que son isotónica e isométrica, explicando sus características especiales y el tipo de contracción. Las contracciones isométricas acortan el músculo, mientras que las isotónicas a tensión constante sí. Los tipos de contracciones son las isométricas, que son de longitud-tensión, y las isotónicas, que son tensión, velocidad de acortamiento. Los calambres son contracciones involuntarias, dolorosas y espasmódicas que se pueden presentar durante o después de la ejercitación y se dan debido a una actividad anormal de neuronas motoras alfa. Los calambres musculares asociados con el ejercicio pueden ser causados durante la fatiga en el ejercicio, los hábitos inadecuados de estiramiento y por presentar hiperventilación. ¿Por qué duele un calambre? Las personas perciben dolor porque es una respuesta que tiene el cuerpo ante cambios inusuales que ocurren dentro y fuera de él, como lo es la pérdida de control mediante un efecto excitatorio de los aferentes 1A y 2 y un efecto inhibitorio de la actividad 1B del órgano tendinoso de Golgi, en caso de los calambres. Esta contracción activa los nociceptores que detectan las sensaciones de dolor. La señal es prolongada hacia la médula espinal, el estímulo sube hacia el cerebro y éste descifra el lugar del dolor, poniendo en marcha los reflejos y conductas de adaptación. Para la pregunta número 5, investigué los conceptos de la contracción muscular y voy a explicarlo en menos de 20 palabras, tanto la fase concéntrica como la fase excéntrica. La fase concéntrica es aquella donde los extremos del músculo se contraen y aproximan ejerciendo movimiento, venciendo la resistencia externa. La fase excéntrica, aquella donde los extremos del músculo se alejan a medida en que la fuerza externa vence la acción contráctil. Pregunta 6, paso 1. Durante el electromiograma de la contracción isotónica, al tener la pesa en una posición de 180 grados, se presenta una lectura baja,
Pasados los 10 segundos, al cambiar el ángulo a 90. La actividad aumenta posteriormente a los 45. No se observa un cambio mayor en la lectura de actividad. Al tener una tensión muscular similar durante la contracción isotónica con rango de movimiento. La lectura es aproximadamente la mitad de la prueba anterior, debido a que la tensión se alivia momentáneamente al aumentar el ángulo. Paso 2. ¿Por qué alteraría la lectura? Agregar este nivel de complejidad al movimiento sería alterar la tensión del músculo de la prueba, entregando resultados poco confiables. Pregunta número 7. Mira el video número 3 en el cual se le presentan diversos ejemplos. Enuméralos y nombra si es fatiga, contracción isométrica, isotónica, tipo de entrenamiento, si es resistencia o potencia, y además, si consideras necesario comentar o agregar información relevante de la actividad física realizada, puedes hacerlo. Actividad número 1. Ejercicios de flexión de brazos con barra. Esta sería una respuesta fisiológica isotónica y como comentario cabe recalcar o definir cuál es la respuesta fisiológica isotónica, que es cuando el músculo se acorta pero la tensión permanece constante. Actividad número 2. Sentadilla estática con espalda en pared. Esta presentó una respuesta fisiológica isométrica y también cabe recalcar su definición, que es que no se acorta durante la contracción, pero permanece constante. Actividad número 3. Acción realizada con la plancha. Respuesta fisiológica fue isométrica. Y como comentario, agregamos uno de los mecanismos que hacen posible la contracción muscular, que serían los iones calcio activan fuerzas entre filamentos y da inicio a la contracción del músculo. Actividad número 4. Contracción abdominal estática. Dio una respuesta fisiológica isométrica y cabe recalcar que es un ejercicio para la obtención de fuerza. Actividad número 5. La acción realizada fue correr. La respuesta fisiológica fue isotónica. Y la actividad número 6, que fue la acción realizada, fue el salto alto y una respuesta isotónica también. Aquí se deriva un tipo de respuesta fisiológica isotónica que sería la concentración concéntrica, que después derivará en relajación. Actividad número 7. La acción realizada fue el calambre muscular. La respuesta fisiológica fue una contracción muscular involuntaria y como comentario es bueno decir la razón por la cual el doctor flexionó el pie de la muchacha que tuvo el calambre muscular. Y esto fue porque el estiramiento de los músculos puede acelerar la resolución de este problema. Actividad número 8. La acción realizada fue el levantamiento de barra con peso progresivo. Dio una respuesta fisiológica isométrica y por la naturaleza del ejercicio con peso progresivo se da una mayor fuerza de trabajo. Y por último la actividad número 9, que fue el levantamiento de barra con peso progresivo también, pero con una terminación de fatiga. La fatiga es la incapacidad de los procesos contráctiles y metabólicos de las fibras musculares para la continuación del trabajo. Buen día, el día de hoy les hablaremos sobre los tipos de músculo esquelético. Estos son tres, los de tipo 1, que son los de oxidación lenta. Estas son rojas, su composición en su mayoría tienen un sistema de vascularización externa. Son pequeñas, con muchos capilares, números elevados de mitocondrias, como grandes cantidades de hemoglobina. Su fuente de energía por lo general lo obtienen por grandes cantidades de mitocondrias, lo que le permite la obtención de grandes cantidades de energía por la vía aeróbica o la vía oxidativa. Un ejemplo para estos músculos en un ejercicio podría ser el ciclismo. Yo les seguiré hablando de la tabla 9.1, que es la comparación de los tipos de músculo esquelético. En el tipo 2A, que son de oxidativas rápidas, rojas, sabemos que su composición son fibras grandes con una vascularización pues menos extensa que las lentas y que tienen un retículo sarcoplasmático extenso para una liberación rápida de iones de calcio para que se pueda iniciar la contracción. En cuanto a su fuente de energía, pues sabemos que tiende a tener altas concentraciones de enzimas oxidativas y glicólicas, así como una actividad de ATP. Y en los ejemplos, pues sabemos que se va a ser utilizado en los ejercicios que tienen secuencias rápidas y de corta duración, que son relativamente resistentes a la fatiga, las células del músculo. Y luego en el segundo tipo de músculo de
glucolíticas rápidas o blancas, pues sabemos que su composición son grandes para obtener una gran fuerza de conación. Tienen una vascularización mucho menos extensa que las lentas, porque en el metabolismo oxidativo pues tienen una importancia secundaria. En su fuente de energía pues vemos que trabajan con mayor superioridad en los sistemas energéticos que no requieren tanto oxígeno, es decir, en los anaeróbicos. Y en cuanto a los ejemplos, pues podríamos decir que sea el levantamiento de pesas, porque estas fibras están localizadas en zonas del sistema muscular donde se necesitan realizar actividades de fuerza y no de resistencia. Muchas gracias. Mi nombre es Emanuel Monroy y yo les voy a hablar sobre la pregunta 9.2 relacionada al mapa conceptual sobre el capítulo 6 y 7. Primero tenemos el capítulo 6 relacionado a la contracción del músculo esquelético. Vemos la relación que tiene con las fibras musculares, que tienen un diámetro variable y que son muy numerosas. Estas están formadas principalmente por el sarcolema, miofibrillas, que a su vez están formadas por filamentos de actina y miosina, sarcoplasma, retículo sarcoplásmico y la titina, que mantiene unidos los filamentos de actina y miosina. Como mencioné antes, estos poseen filamentos contráctiles. Como podemos mencionar nuevamente, filamentos de miosina que forman una cola y dos cabezas, y los filamentos de actina formados por actina, tropomiosina y troponina. Los filamentos de miosina forman un puente cruzado y a su vez la cabeza de miosina permite proporcionar energía para la contracción. En los filamentos de actina, la actina está unida al ADP y la tropomiosina cubre los puntos activos para que no se produzca la contracción, mientras que la troponina está compuesta por tres complejos de unidades. Uno tiene afinidad a la actina, la troponina 1, la troponina T afinidad a la tropomiosina y la troponina C a los iones calcio. Todo esto permite la activación del proceso de contracción, ya que, como repito, el puente cruzado que se ha formado por los filamentos de miosina y los puntos activos de los filamentos de actina, cuando estos se descubren, permiten que se atraigan las cabezas del puente cruzado para generar un efecto cremallera, en el cual estas se atraen y permiten el movimiento, o es decir, el desplazamiento. También podemos mencionar el mecanismo de contracción, el cual primero tenemos que el potencial de acción llega a la fibra muscular, las cuales están inervadas por una unidad motora y está relacionada con la placa motora. Luego tenemos la secreción de acetilcolina para la entrada de sodio, lo que genera una serie de pasos como la despolarización, un nuevo potencial de acción y la polarización de la membrana muscular. De explicar el capítulo 7 sobre la excitación del músculo esquelético, la transmisión neuromuscular y el acoplamiento de la excitación-contracción. Es importante la unión neuromuscular y la transmisión de los impulsos desde las terminaciones nerviosas a las fibras del músculo esquelético. Igualmente, hay que reconocer la anatomía fisiológica de la unión neuromuscular o la placa motora terminal, las cuales las fibras nerviosas van a estar formando este complejo de terminaciones nerviosas ramificadas que van a invaginar en la superficie de la fibra muscular. Y a esto le vamos a llamar placa motora terminal. También es importante considerar que la acetilcolina va a ser la fuente de energía para la síntesis del neurotransmisor que excita la membrana de la fibra muscular. Y acá es donde debemos de tener en cuenta la secreción de la acetilcolina por las terminaciones nerviosas, las cuales van a generar impulsos que llegan a liberar hasta 125 vesículas de acetilcolina. Estas van a abrir los canales iónicos en las membranas postsinápticas que van a ser activados por la acetilcolina y van a estar localizados casi totalmente cerca de las aberturas de las hendiduras subneuronales que están inmediatamente debajo de las barras densas donde se libera la acetilcolina
hacia el espacio o hendidura sináptica. Es importante también mencionar la formación y liberación de la acetilcolina, la cual va a estar dividida en 4 fases, donde sabemos que las vesículas pequeñas van a estar albergadas en el aparato de Golgi. Número 2, la acetilcolina se sintetiza en el citosol de las terminaciones de la fibra nerviosa. La fase número 3 consiste que cuando el potencial llega a la terminación nerviosa va a abrir muchos canales de calcio en la membrana. Y la fase número 4 es que el número de vesículas disponibles en la terminación nerviosa va a ser suficiente para permitir la transmisión de solo algunos miles de impulsos en las terminaciones. Al igual que los factores de seguridad para la transmisión de la unión neuromuscular, va a estar el factor de seguridad y asociados a los fármacos que van a potenciar o bloquear la transmisión en la unión neuromuscular. Acá entran los fármacos que estimulan la fibra muscular por su acción similar a la acetilcolina, los cuales están compuestos por la metacolina, que la podemos observar acá en la primera figura, y el carbacol, así como la nicotina. También están los fármacos que estimulan la unión neuromuscular mediante la inactivación de la acetilcolinesterasa, que va a ser la enzima principal. Y acá existen 3 fármacos conocidos, los cuales son la neostigmia, la fisostigmia, el fluorofosfato de diisopropilo, y también van a estar los fármacos curariformes, que van a impedir el paso de los impulsos desde las terminaciones nerviosas hasta el músculo. Un ejemplo de estos es la de tubocuratina. También podemos mencionar el acoplamiento de la excitación-contracción, donde va a estar compuesto por un sistema de túbulos T, como el retículo sarcoplásmico, el cual está siendo observado de color amarillo, formado por 2 paredes principales, las cuales son las cisternas terminales, así como los túbulos longitudinales a lo largo que van a rodear las superficies de las miofibrillas, y también van a estar encargadas en la liberación de los iones calcio por el retículo sarcoplásmico. Así también encontramos el pulso excitador de los iones calcio y la hipertermia maligna, la cual es llamada crisis hipermetabólica. Este ha sido un pequeño resumen sobre el capítulo número 7. Gracias.